El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa de la Escuela de Estudios Literarios del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades y su Escuela de Estudios Literarios. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Manuel Francisco Viveros. Él es un egresado ilustre del Departamento de Arte Dramático de la Universidad del Valle, trabajó en la sede de Buenaventura, es un hombre de origen caucano, trabajó muchísimo con nosotros, se doctoró en Nueva York en Arte Dramático, allá trabajó con el iStudio, con Germán Jaramillo, y de lo que vamos a hablar es de un montaje que yo ya vi, que estuvimos en África, nos encontramos en Dakar, Senegal, con Manuel Francisco, y vamos para el 16 de mayo, en la Topa Tolondra, Cali, se va a presentar Arsenio, que es el montaje de la que quiero hablar. Y bueno, para que le contemos a nuestros oyentes cómo surgió ese proyecto de hacer esa obra tan bella, musical, en donde tú eres el actor principal y al final nos convences de que eres Arsenio. Bueno, primero que todo, buenos días, un saludo a todos los oyentes de La Palabra Radio. Arsenio es una pequeña historia que escribió el maestro Tony Campson junto con la asesoría del maestro Germán Jaramillo en iStudio en Nueva York. Ahí tenía un proyecto de hacer obras de teatro sobre grandes representantes de la música latinoamericana. Creo que ellos ya tenían un proyecto que hicieron sobre Pedro Infante. Pedro Infante, sí. Y el siguiente, no sé si era sobre Arsenio. De hecho, yo llego ahí por otro proyecto que es Hotel de Vagabundos, gracias a una recomendación, también un contacto por intermedio suyo, maestro. Y creo que ellos, después de ver el trabajo en Hotel de Vagabundos, dijeron, creo que Arsenio debe trabajar sobre este exponente de la música afrocubana, afrolatina, para todos los Estados Unidos. Ya que mencionas Hotel de Vagabundos, fue un trabajo que nos vinculó estrechamente a iStudio con Germán Jaramillo, que lo conozco hace 50 años cuando inició su labor como actor en el Teatro Libre de Bogotá, con Ricardo Camacho, con Laura García. Tantos montajes que vimos, le ayudamos a que fueran a Cali, cuando yo trabajaba en el Caribe fueron a muchas giras. Y él me preguntó que podía montarse de Manuel Zapato Livia, y le dije, cuando él vive allá hizo una pieza que nunca se ha montado porque tiene 50 actores. Entonces nosotros empezamos, y digo, hay que reducirlo. Y Everett Dixon hizo la traducción en inglés y viajó acá a Cali y ayudamos a algunas ideas para él reducir los personajes y todo lo que hizo. Pero tú te quiero preguntar, que viviste en Nueva York, dijéramos la importancia de esa pieza de Manuel Zapato Livia, lo que recrea. Sé que tú investigaste mucho alrededor de la obra de Manuel, especialmente lo que hizo en teatro. Mi tesis de maestría fue sobre Hotel de Vagabundos en la Universidad de Louisville, sobre teatro afroamericano. Ya. Y justo la conversación a través de esa obra fue si esa obra pertenecía al universo del teatro afro-norteamericano, porque en cierto sentido la comunidad afro-norteamericana es un poquito cerrada en algunos aspectos. Y uno de los aspectos fue ese. La conversación era que si este autor no había nacido en Estados Unidos, si no hablaba inglés, si esa obra que él había escrito sobre unos sucesos que pasaban en Nueva York, o sea, en los Estados Unidos, si pertenecían o no a ese universo. Y entonces a partir de ahí yo decidí hacer como una revisión de los postulados, manifiestos de teatro afro-norteamericano desde 1926 hasta el 2000, y cómo Hotel de Vagabundos respondía a cada uno de ellos y se conectaba con cada uno de ellos.
Y eso fue interesante en el sentido que a mí me permitió luego, que fue un poco la conversación que empezó en el doctorado y luego se transformó, en hablar de un teatro afrodiaspórico, ¿no? Y sus características. Y tal vez sí usar el referente de las preguntas que sí se habían hecho en los Estados Unidos en teatro para poder empezar a conectar con otros teatros de la afrodiáspora. Y sé que averiguaste mucho como la geografía de la ciudad de esa época y pues ese mítico hotel que Manuel lo llama Hotel de Vagabundos, que es el Mills Hotel. Para mí fue interesante y luego me aceptaron en el doctorado en NYU y a la vuelta de NYU quedó uno de los Mills Hotel, que para mí fue el hotel con el que Manuel se basa. Hubo otro que quedaba más arriba, en la 23 creo, pero para mí creo que se hablaba del de NYU en términos geográficos, porque todo el tiempo están hablando del Bowery y es la zona que queda al lado de NYU. O sea, fueron 3 hoteles que pertenecían a un señor muy rico y eran hoteles para personas sin casa, para refugiados y para vagabundos, que un poco ahora es como la función que tienen los refugios que hay en los Estados Unidos para cuando si viene el invierno y no tienes dónde dormir, te vas y si encuentras cama. Y en este les cobraba muy poco. Entonces hubo 3 hoteles. El más grande es el que quedaba a la vuelta de NYU, un edificio además hermoso, ahora un edificio de apartamentos de estos muy exclusivos. Me parece importante cómo Manuel dentro de la obra, digamos, geográficamente, él logra traer un Estados Unidos que nosotros no conocíamos. Me parece a mí que es importante por los 4 personajes afro que él trae, pero además por los refugiados, por los delincuentes y por los propios sin casa que llegan ahí. Pero uno puede como leer la ciudad a través de estas personas y leer incluso el mismo país y la complejidad de ese país, que me parece que la visión de Zapata es que la complejidad de los Estados Unidos del 40 y algo de esa obra es la misma complejidad que estamos viviendo ahora en los Estados Unidos. Sí, porque fue hecho un poco en el clima de la posguerra, que sí se siente muy bien en la pieza, ¿no? Sí, claro, claro. Pero además, un poco leo en esa obra como la ausencia de la perspectiva norteamericana de lo variado que es el mundo. O sea, esa historia no la había podido escribir un afro-norteamericano. Esa historia solo la podía escribir una persona como Manuel Zapata, porque él se había visto el mundo. Y eso justo en la escena que yo trabajo un poco para la tesis, que es el encuentro de los afrolatinos con los afro-norteamericanos. Y es cómo los afrolatinos se han visto un poquito más el mundo. Y eso es importante. Imagínate tú, eran más universales en ese sentido. Correcto. Y eso siento que pasa un poquito ahora también, y por eso las decisiones que se han tomado en ese país en muchos aspectos. Y te quiero decir, pues por todo lo que hemos estudiado y tú lo sabes, ese viaje y esa estadía de Manuel en Estados Unidos, que dura casi un año, pero buena parte de ese año fue en Nueva York, 6-7 meses, fue clave para la visión que se está formando el joven Manuel, y prácticamente donde más tiene conciencia de la africanidad, dijéramos, del legado africano es en Nueva York. Él ya viene clarísimo allá. Hay otro detalle interesante ahora que menciona Nueva York de la época y como los inicios, digamos, este periodo que es un poco post-Harlem Renaissance, que es interesante que hay un texto, bueno, ahora no recuerdo el nombre, que explica cómo París realmente fue un gran motor para el renacimiento de Harlem. Entonces es chévere porque Manuel, digamos, atraviesa Centroamérica, atraviesa Estados Unidos de lado a lado y llega a Nueva York, que ya estaba en contacto con el mundo, que estaba en contacto con París. Y justo París estaba nutriéndose de las colonias francesas, sí, de todas las colonias del Caribe y de las colonias que Francia tenía en África. Entonces, entre Nueva York y París eran 2 polos muy conectados que para la diáspora africana fue muy, muy importante. Y Manuel estuvo ahí en un momento clave. Eso también creo que le ayudó a detonar, pues, como todo su pensamiento para luego venir a hacer lo que hizo Colombia. Claro, es fundamental. Uno no puede explicarse una obra de las dimensiones de Chango el Gran Putas sin ese pasaje de Manuel por Nueva York, por lo que él conoce de la historia de los afroamericanos, pues al punto de que el capítulo más largo de Chango y el que la cierra son los ancestros compadecientes, que es el capítulo 5 de Chango el Gran Putas, exacto. Que es un recorrido por la historia de las luchas de los afroamericanos. Son unas luchas que no han terminado, creo que ahora van a poner un poco más complejas por lo que estamos viviendo. Estamos viendo. Bueno, pero ya con esta charla que hemos tenido, vamos al punto de que nos hablen del montaje, de lo que significó para ti hacer Arsenio la investigación
que hiciste, ¿no? Que yo creo que es clave que le contemos a los oyentes. Yo tuve mucha suerte. La razón es que mis primeros 4 años de estos 8 que viví en Estados Unidos fueron en una ciudad que se llama Louisville, Kentucky. Louisville, Kentucky es como la tercera o cuarta ciudad con más cubanos en los Estados Unidos. Y yo alternaba mis estudios y me ayudaba un poquito siendo mesero en un restaurante cubano. Entonces, los 4 años antes de vivir en Nueva York y llegar a Haití, yo vivía en una pequeña isla rodeada de tierra como Louisville, Kentucky. Entonces yo estuve viviendo entre cubanos mucho tiempo. Y creo que tal vez eso, cuando me invitaron primero a hacer la lectura dramática para probar el texto, si funcionaba, antes de que apareciera como este texto final, si es un texto borrado con las lecturas, creo que ahí ellos dijeron como, de verdad parece cubano. Y eso me ayudó bastante a entender. Claro, te sirvió mucho la convivencia con cubanos. Claro, para el sonido, para la palabra, pero también como para entender esta particular cosmovisión y sobre todo la relación con la música. Entonces luego cuando llegamos al texto de Arsenio, yo sentía que estaba hablando de una comunidad que conocía y eso creo que me acercó bastante al texto. Y también uno siente ahí como que hay una responsabilidad como afrolatino en los Estados Unidos en principio, y luego cuando empezamos a ir a otros lugares como Dakar, como ahora Cali, conectar nuestra diáspora. Nosotros sí estamos conectados. Uno descubre que está conectado de distintas maneras. Un montón de hilos que uno con el tiempo se va dando cuenta que sí, hay conexiones inimaginables, pero que están ahí, eso creo. Cuéntanos un poquitico de la recepción, las primeras presentaciones de la obra en Nueva York y después nos vamos para Dakar. En las primeras funciones, nosotros tenemos la obra, una versión en inglés y una en español, ¿no? Y son 2 públicos muy interesantes y bien distintos. O sea, cuando uno se presenta para un público en español, no sé si es porque somos latinos o qué, pero como que todas las emociones salen a flor de piel. Uno a veces ve gente al final llorando y uno dice, wow, la gente se conecta mucho con las canciones. Sí. Son muy conocidas, están en el repertorio de muchas formas. E incluso quienes no se la saben se aprenden los coros rapidísimo y entran de uno. Eso pasa y se vuelve el teatro como una burbujita de conexión cultural muy interesante. Cuando es un público latino, cuando es un público, digamos, no hispanoparlante, que además la obra nos toca hacerla en inglés y cuyo texto original se escribe en inglés, que también eso es particular, la gente termina muy curiosa y quiere saber muchas más cosas y está siempre muy atenta. Y a veces dicen como, ¿por qué no sabíamos de esto? Y empiezan a tener unas conexiones muy interesantes. Espera, o sea que la salsa y la rumba viene de aquí, o sea. Eso es interesante como de cómo despertarle a la gente. Claro, porque los que no saben, escucharon fue en la versión de Salsa y Juego en el 23. Exacto, por ejemplo. Exacto, sí. Me imagino que el público contemporáneo, más joven, se conecta con la obra, pero bueno, este fue el gran compositor de tantas canciones. Claro, hay otra particularidad que para mí es interesante, es el público cubano específicamente. No, yo me imagino. Que la gente cubana que ha visto la obra dice, me sentí en casa. Gracias, me sentí en casa. Claro, le despierta uno de los grandes de la música popular. Claro, y pues sobre todo pues la gente cubana que vive en Nueva York también siente que la obra también tiene unas referencias geográficas de Nueva York que hace que la gente diga, esto es importante por esto. Y eso también es bonito cuando una obra te habla de lugares que conoces porque te despierta, te invita a volver a ver esos lugares, pero con otros ojos. Eso es chévere. Qué maravilla. Vamos a la experiencia de Dakar, que estuvimos en el simposio dedicado a Manuel Zapata Olivella, y el ID Studio hizo el esfuerzo y ustedes llevaron Hotel de Vagabundos y llevaron Arsenio. Pero musicalmente, ¿qué fue la experiencia que tuviste en Senegal? Allá nos vimos y tú entrabas y salías, estábamos en el mismo hotel y todo eso. Sí, varias cosas. Una, tuvimos la fortuna de que nos acompañara como parte de la obra este grupo de estudiantes de español, que además llegaron a hacer coros y parecía como un coro celestial. La primera canción que entramos y entró ese coro y yo dije como, de verdad esta imagen de Arsenio como bajando del cielo fue como, caray, sí bajó del cielo. Eso por un lado. Lo segundo es como el director musical que fue con nosotros, lo rápido que trabajó con ellos y dijo, esto ya está.
como les enseñó 2 cosas y dijo, esto ya está. Y eso ¿Cómo es que se llama él? Pablo Mayor. Pablo Mayor es palmirano, ¿no? Claro. Y entonces, también fue profesor en una época de la Escuela de Música de la Univalle. Oh, ¿sí? Pasó por ahí, fue que muy poco, pero ¿Muy poco? pasó. Sí. Un gran artista. Sí, un gran artista. Y los arreglos de esta obra, para que vayan a verla, son las versiones de Arsenio con unos arreglos de Pablo que la hace sonar como demasiado contemporáneo. Uno dice como... Ahora, yo observé mucho ese teatro, estaba lleno, observé mucho los africanos. Y yo los vi como entusiasmados y como muy tocados, ¿no? Bueno, creo que Arsenio la persona fue un puente entre una idea cultural de África para Cuba y una idea cultural propia cubana que se proyectó al futuro. Arsenio es una especie de puente. Y creo que la obra en Dakar hizo el salto además a reactualizarlo, como si se hubiera cerrado un círculo. Porque claro, la obra tiene unos referentes de religión yoruba, etc. Y allí hubo como un clic. Sí, porque Arsenio era iniciado, ¿no? Claro, hay como un clic. Ahí es donde yo digo como que a veces uno dice, yo estoy conectado contigo. Y no propiamente puede ser porque bailemos o porque cantemos. A veces es porque nos reconocemos en el espacio. Creo que la obra ahí sí hizo un clic súper fuerte y como te digo, hicimos que el Arsenio persona, que fue un puente entre 2 culturas, volviese a ser un puente, pero en el 2024. Que fue que hicimos el Simposio Internacional Manuel Zapata. Vuelve a África, Arsenio vuelve a África. Arsenio volvió a África, volvió a África, claro. Y bueno, yo estaba muy atento a la reacción de toda esa juventud africana que llenó el teatro. Y yo sí veía y movían el pie y la mano y pues querían, ¿no? Entonces se conectaron. Sí. Fue pues muy bonito. Bueno, yo no veo todo porque entre otras de las cosas que la gente no sabe es que yo actúo con los ojos cerrados. Entonces, claro, porque estabas haciendo el papel de Arsenio, que era ciego. La obra empieza y yo no veo nada hasta que se acaba. Yo realmente escucho la obra, que para mí es un gran reto actoral. Actuar Arsenio me ha enseñado a reconocer el ritmo de un montaje teatral a través del oído y no de lo que usted está viendo. Entonces es un reto muy bonito, pero además es muy chévere que yo solo escuchar a la gente cantar, a la gente aplaudir. Ahora, yo hablaba con Germán Jaramillo, el director, y me decía que te has aprendido las canciones y a tocar casi que exactamente como Arsenio. Y yo no sé cómo hizo este hombre, pero es un trabajo pues tuyo, actoral, es el mérito tuyo, porque uno finalmente cree que está Arsenio ahí tocando, que bajó de nuevo el cielo a Arsenio. Le cuenta un poquitico lo que significó ese aprendizaje y lo que logras. Imagínate, trabajas todo el tiempo con los ojos cerrados, o sea, como si estuvieras ciego. Y además te sabes las canciones y además las tocas. Sí, yo empecé cuando me fui a Estados Unidos, cuando la pandemia llegó, sobre todo, el hobby que tenía era tocar bajo. Y estaba aprendiendo a tocar bajo y por eso. Entonces creo que eso me agudizó el oído y por lo menos a que no me perdiese con unos trastes y eso. Y claro, cuando me pasaron las canciones, lo primero fue, yo estas canciones las conozco. Yo estas canciones me las he rumbeado. Claro. De ahí para allá fue, esto debe sonar más o menos así. Voy por aquí. Ah, no, ya, listo. Y Germán fue uno de los que más me sorprendió cuando vio. Sí, es que él me dijo, yo no sé cómo hizo este berraco, pero este hombre aprendió eso y ese toque igualito y como así music. Eso solo disfrute, es una obra para disfrutar. Disfrutamos los actores y seguro el público la va a disfrutar también. Y hay que contarles a nuestros oyentes que la obra va para Cali y va a estar en lo que hoy es uno de los grandes lugares de la salsa caleña, que es la Topa Tolondra. Y es Carlos Ospina, su dueño, y un hombre que está muy vinculado a la música afrolatina, a la salsa, que ha hecho muchas producciones con Nueva York y tal. ¿Qué significa volver a Cali con esta obra? Es que es muy interesante. Ya empezamos con el periódico La Palabra y el Centro Virtual a ayudarles en esa producción porque tenemos que llenar ese teatro, la Topa Tolondra, para dar ejemplo de que pueden llegar musicales y cosas de alto nivel a Cali. Yo me fui de Cali viviendo en el 2009, porque me fui primero a Buenaventura a trabajar en Univalle, de arte dramático. Correcto. Entonces, realmente yo como actor en Cali, yo creo que la última vez que estuve fue para el 2006. Estoy un poquito nervioso porque, bueno, esto representa... Hiciste como Sales Puche de la obra... Hicimos Otelo, fue lo último que hicimos. Sí, me acuerdo. Entonces, claro, volver con una obra que se montó afuera es como una gran responsabilidad. Estoy nervioso, pero estoy muy emocionado. Muy ansioso también porque la gente nos acompaña. Pero además llegar a un lugar como la Topa Tolondra es como... Creo que vamos a abrir camino, como sí. Sí, no, porque es la primera vez que en una discoteca llega un grupo de teatro y es también una apuesta importante que está haciendo
Carlos Ospina. Yo creo que es muy valioso ese esfuerzo. Me parece que lo importante ahí es entender que la Topa se proyecta ya no como una discoteca, o sea, es un espacio, hay que ver para qué es o cómo lo se va a denominar, pero se convierte en un espacio que ya no es solo una discoteca. Eso es bien importante. Sí, claro, yo en estos días que fui a hablar con Carlos, por ejemplo, esas clases de danza para extranjeros maravillosas, está llevando orquestas, ahora va a llevar teatro y muchas otras cosas, a veces lleva cine. Claro, entonces no, se fue la Topa como el referente salsero en Cali y que no es solamente para ir a bailar. Bueno, también para ir a aprender, para ir a disfrutar. Sí, hay muchas cosas las que se han hecho. Bueno, y la expectativa que hemos creado con la gente tuya, que es la del Departamento de Arte Dramático. Tú trabajaste y fuiste compañero y me imagino que te tocó como maestro Alejandro González Puche. Bastante tiempo. Entonces, pues, como que decirles a los compañeros que hicieron teatro contigo en esta tan importante escuela que tiene la Universidad de Arte Dramático. Bueno, no, que vayan allí a dar como toda una conversación sobre las artes vivas, el teatro con sus múltiples formas. Yo creo que mis últimos 2 montajes hablan un poco de esto, estoy como explorando eso sin saberlo porque no me interesaba mucho, pero Arsenio es una obra donde digamos que se canta y baila. Entonces no sabía que iba a terminar haciendo eso y acaba de ser pues la otra obra. Que es la de Delia, ¿no? Para que hables un político para cerrar este montaje que yo he seguido, pues no he tenido la oportunidad, ojalá pueda ir a Cali. Estamos trabajando para que así sea. Y Aquí hay un pueblo es una obra donde se baila y se actúa. ¿Qué es el montaje sobre Delia? Es el montaje sobre Delia y es como, bueno, los montajes me están llevando a estas exploraciones que están como recientes en el teatro, en las artes escénicas, y chévere si Iván nos acompaña y empezamos esa conversación. Además es en un espacio que también está toda la conversación sobre los espacios para hacer presentaciones escénicas. Entonces creo que está perfecto para que van a ver la escena y empiece la conversación. Tú haces parte del proyecto que tenemos en mente y que se forja a raíz de la ida de Valle Estudio a Dakar. Entonces Germán me llamó y pues me van felices, ustedes le contaron que hace una berraquera, todos salimos emocionados y nos hicimos una pregunta: ¿y qué sigue? Y le dije, bueno, lo que sigue, Chango, es gran putas. Habíamos aplazado ese viaje y vamos a ir contigo a Buenaventura a ver cosas y tal. Germán ya se leyó, yo les dejé todo lo que hemos investigado. Yo creo que se puede hacer teatralmente unas cosas muy bellas con Chango en teatro. Entonces, para que vamos, pues, que nos cuentes un poco la visión que tú tendrías de esto, porque es un programa muy ambicioso. Bueno, yo le he vendido la idea a Germán y Germán si se mete, porque ese es cacho adentro, como dicen los costeños. Va a la ciega. A mí la experiencia ahorita con el montaje sobre Delia me hizo pensar y entender que la primer pregunta para mí es una pregunta sobre como la responsabilidad como política del montaje, porque me pasó ahora en esta experiencia, digamos, escénicamente, pues que Chango nos va a poner a volar, ¿sí? No, como que creo que va a pasar de todo y eso es muy bueno. Yo creo que haya presupuesto más. Pero sí estoy ahora como por la pregunta de... La compañera de Nueva York dijo, no, la plata la conseguimos. Bueno, no, listo, no hay problema. Lo que estoy ahora preguntándome mucho es como nosotros hicimos Rambao 50 años después, casi, en Bogotá, para hablar de la presencia negra en los escenarios en Colombia. Porque el primer Rambao se hizo en las plazas de Bogotá. En las plazas. ¿Cierto? Reclamando una presencia en la ciudad. Y nosotros entendimos que ya en la ciudad, digamos que esa representación, esa presencia existe y qué pasa con la presencia en los escenarios. Chango a mí me hace pensar mucho en cómo entendemos nuestra historia. ¿Cómo la entendemos? Porque como la entendamos es como la proyectamos. Creo que por ahí va mi pregunta y eso va a y es un replanteamiento a fondo de muchas cosas, por supuesto. Fue la gran apuesta de Manuel. Nosotros que la venimos leyendo y estudiando y que hicimos todo el esfuerzo de publicarlo y ponerlo al servicio de todo el mundo, que es lo que hemos logrado, dijéramos, en estos años. Sí, no, y muchas gracias, porque eso fue un esfuerzo que valió la pena en el 2020, cuando hicimos todos los encuentros virtuales, porque estábamos en pandemia sobre el año de Manuel, como que creo que sirvió bastante. Mucha gente estuvo muy interesada. Bueno, entonces agradecerte que estés aquí, hayas estado aquí en nuestro programa La Palabra en Radio. A quien les habla, Darío Henao Restrepo, les desea un feliz resto de domingo. Nuestra productora Shirley Sainz Mosquera. Los esperamos aquí el próximo domingo en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo.
El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.